Nos vamos a viajar a una tierra llena de misterios, dicen que llena de espiritualidad, aunque algunas veces eso no se encuentra mucho por sus calles, es la India. Y hasta ahí tenemos un guía especial, alguien que ha estado en multitud de ocasiones en esa tierra. Se llama Ramiro Calle y esta noche no nos va a hablar tanto de maestros, sino de algo todavía mucho más intrigante. Es un tema que hemos llamado los aborígenes sagrados, las últimas tribus que existen ahí en la India. Ramiro Calle nos lleva de su mano y nos las presenta. Disfrutar de ello. Me contabas, Ramiro, que has estado 3 veces con esta tribu, los Todas. Sí. ¿Quiénes son los Todas? Sí, te explico un poco, querido Miguel, antes. Mira, en los primeros años que yo fui a la India, pues era como un cazador de hombres santos y me dedicaba exclusivamente a buscar maestros y gurús en esos primeros años. Después hubo otra etapa de varios años a la India, donde me dediqué a hacer guías místico-turísticas de la India, que he publicado varias, y me dediqué entonces a conocer el 99% del territorio de la Unión India. Pero en estos últimos años, queriendo llegar realmente a las raíces mismas de la India, he estado investigando los aborígenes de toda la India. Y entre estos aborígenes, pues los hay muy curiosos, indudablemente, pero quizá los que más nos llamen la atención son los Todas, que viven en las montañas azules, en Nilgiri Hills, en el sur de la India, y que se pierde su historia en la noche de los tiempos. Se ha especulado mucho, se ha llegado a decir por unos que eran descendientes de los que acompañaron, las personas que acompañaron a Alejandro el Magno. Otros han dicho que era una tribu perdida de Israel, otros han dicho que son de origen drávido o sumerio, pero la verdad es que absolutamente nadie sabe el origen de los Todas. Lo único que sí se sabe es que Toda quiere decir hombre, eso es todo, y que son indudablemente los primeros pobladores del mundo. ¿Los primeros pobladores del mundo? Se dice que de los primerísimos pobladores del mundo. Ya. ¿Dónde viven? Dices en las montañas azules en el sur de la India. ¿En qué zona? ¿Qué parte? Sí, hay un estado al sur de la India que es Tamil Nadu, como tú sabes, que es justo, tiene frontera, ¿no?, con Kerala. Es un estado que destaca por su enorme multitud, sobre todo de templos, y hay un macizo montañoso muy hermoso que se llaman las Montañas Azules, que son de una belleza curiosamente comparable a la de los Himalayas, pero que llama la atención porque está precisamente eso, en la planicie, en el sur de la India. En estas Montañas Azules, desde tiempos inmemoriales, han convivido varias tribus que han llevado una forma de vida totalmente interdependientes, porque unos colaboraban con los otros para poder, entre todos ellos, seguir sobreviviendo. En estas tribus, en este mosaico de tribus de las Montañas Azules, los más puros, los más rectos, los que se considera que de alguna manera siempre han mantenido más la conducta impecable, han sido los Todas. Y en cambio, los que han tenido siempre fama de hechiceros, de magos negros, son los Kurumbas, que son bajitos, achatados, muy negritos, y que de siempre han dominado enormemente lo que llamaríamos la cultura de la magia negra y de la hechicería. Apasionante. ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo se llega? Sí, la primera vez que fui fue exactamente en el 1972. Y a partir de ahí, sobre todo en estos últimos años, he pasado varios veranos en lo que es la capital de las Nilgiri Hills, la capital de las Montañas Azules, que se llama Otancamún, que los indios, que tienen esa tendencia a abreviar todos los nombres de ciudades largos, pues la llaman Uti, Otancamún. Uti es la ciudad, y rodeando la ciudad hay buena cantidad de colosales y maravillosas montañas, donde en las zonas más boscosas viven los Todas, dedicados desde muy antaño al pastoreo. Pero es el único caso en el mundo, Miguel, donde los pastores son sagrados. Es decir,
Cuando uno se hace pastor, es también en cierto modo sacerdote si quiere ordeñar a las búfalas sagradas. No es que todos los pastores, todas sean sacerdotes, pero los pastores que quieran ordeñar a las búfalas sagradas tienen que ser sacerdotes. Para ello entran en celibato, viven solos en una casita, en una cabaña en la aldea, y se dedican a hacer sus ritos en la lechería, que es el templo. Quiero decir con ello, toda la vida de los todas gira en torno a los búfalos sagrados. La leche y los productos de las búfalas sagradas son sagrados y solo los puede tomar el sacerdote, y todas las lecherías son templos. No existe una lechería que a la vez no sea sagrada. ¿Por qué? Porque consideran los todas que Dios, antes que nada, creó los búfalos sagrados, luego creó al ser humano y por último creó los búfalos seculares. Entonces, cuando visitas a los todas, hay búfalos sagrados, que son con los que se hacen todos los ritos, y hay los búfalos seculares. Cualquier persona puede tomar la leche, el queso y otros productos de los búfalos seculares, pero no de los búfalos, de las búfalas sagradas. Hay una anécdota muy curiosa. Cuando los ingleses llegaron a la India y entraron en las montañas azules, uno de los sacerdotes lecheros dijo: sí, ya dábamos por hecho que ustedes nos iban a invadir. Y los ingleses preguntaron: ¿y eso por qué? ¿Cómo lo sabían? Y contestó el sacerdote: los búfalos saben, los búfalos saben. O sea, ellos dicen que la búfala sagrada es siempre como una antena o un conector para tomar la frecuencia del divino que les transmite el conocimiento a través precisamente de estos, por otro lado, simpaticísimos animales, porque yo tengo adoración por los búfalos, porque pienso que son el símbolo de lo que es la mansedumbre y a la vez la resistencia y la reciedumbre, ¿no? Y estos búfalos sagrados se les hace una serie de cultos y de ritos al anochecer, y al parecer los sacerdotes entran en contacto con ellos. Lo que yo sí te puedo decir, Miguel, porque lo he visto personalmente, es que todos los búfalos tienen nombre y perfectamente ellos saben cada vez que el sacerdote les llama a quién se está refiriendo. Y por otro lado, esto también te lo puedo decir, están tan conectados con el sacerdote que cuando el sacerdote pone sal en la mano para que ellos vengan, vienen en el acto y lamen la mano del sacerdote para tomar la sal, que por lo visto la sal es muy importante, claro, para, digamos, el metabolismo de los búfalos. Ramiro, Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, la que introdujo la teosofía, la creadora de la teosofía, hablaba de estos seres, de estos todas. ¿Por qué? ¿Por qué se interesó por ellos? Y no sabes la de problemas que he tenido por un reportaje que publiqué sobre los todas, ¿sí?, en Más Allá, que constantemente siguen llegando cartas de protesta, porque muchas personas han leído precisamente la obra de Blavatsky. Blavatsky, que tenía una tendencia bastante mitómana con respecto a la India y que era muy sagaz, eso sí, en novelar y muchas veces falsear las realidades indostaníes. Ella dice que los todas eran todos altos, apuestos, muy blancos y muy guapos. Y como salió una foto mía con los todas en Más Allá y al parecer a la gente no le parecieron tan guapos, pues ya dijeron que no eran todas. Luego, como también he dicho a veces que los todas practicaban antiguamente el infanticidio, que es cierto. ¿Mataban niños? Sí, a las niñas. A las niñas. Para, ya sabes, por eso de que las niñas eran un lastre, ¿no?, en la cultura, en la sociedad hindú, pues también esto me ha levantado críticas porque ha sido como desmitificar lo que tanto mitificó Blavatsky, diciendo que los todas pues eran los más impecables, vamos a decirlo así, que los espirituales. Es cierto que ellos son muy pacíficos, jamás
han tenido ni han entrado en ninguna guerra ni contienda, pero no se puede negar un hecho contundente que hasta hace unas décadas indudablemente cometían algunos infanticidios, aunque fueran aislados. Como no se puede negar que, aunque siempre han estado orgullosos del pastoreo y más el pastoreo sagrado, como ahora se han visto tan reducidos y los pastos tan mermados, algunos se han tenido que dedicar a la agricultura, que eso era realmente impensable para los todas. Quiero decirte también, Miguel, que en estos últimos 2 viajes no he contactado con los todas, sino precisamente con otra tribu, todavía más, digamos, extraña en sus orígenes, que son los Apatani. Los Apatani quiere decir el mismo nombre, primeros pobladores del mundo. Se les llama también Abotanis porque consideran que la deidad es Abo, el gran ser, y estos Apatanis viven cerca de el Bután, en un estado de la India muy remoto que se llama Arunachal Pradesh, fronterizo con Bután, y en un valle paradisíaco que es el Valle de Ciro viven precisamente los Apatanis, que entre otras muchas curiosidades místico-esotéricas tienen aquella de que en los poblados Apatanis siempre hay un conjunto de casas vacías, y entonces pero metidas en el mismo poblado, un conjunto de casas vacías. Cuando le preguntas cuál es la utilidad de esas casas vacías, pues claro, con toda naturalidad te dicen que son las casas de los fantasmas. ¿Sí? Entonces, en todos los poblados están las casas de los fantasmas, naturalmente vacías para nuestros ojos terrestres, pero que ellos consideran que es de lo más normal y que conviven con ellos habitualmente. Curioso, nos están llegando ya algunas preguntas. Preguntan si esos todas o tienen algo que ver con la Atlántida o con alguna civilización perdida. ¿Tienen alguna relación con esos pueblos? Estos todas, los etnólogos más famosos del mundo, les han investigado durante años y años. Y cada uno de ellos, como decía al principio, ha ofrecido un punto de vista. Como indicaba, pues unos han dicho que eran una tribu perdida de Israel, otros que pertenecían a los troncos más antiguos de los ariodrávidas o sumerios, otros han dicho también que eran descendientes de Alejandro el Magno, que no parece ser cierto, porque fíjate, en lo que yo he podido investigar en los últimos años, los descendientes de Alejandro el Magno son unos pastores, por eso la gente les equivoca, unos pastores que están en las zonas montañosas del norte de la India y que se llaman cuyars. Los cuyars son pastores seminómadas que llevan una especie de atuendo que parece una toga o un atuendo como los que llevaban los ejércitos de Alejandro el Magno. Y la gente, claro, confunde esos pastores con estos pastores sagrados del sur, pero que parece ser que son de troncos totalmente diferentes, ¿no? Luego también es muy curioso que los oyentes sepan algo que tú también, como experto en India, te llamaría la atención en su día, igual que me la llamó a mí, ¿no? Que es que en la India hay nada menos que 50 millones de aborígenes, que se dice pronto, 50 millones de aborígenes que a su vez se dividen en miles y miles de grupos que a su vez se subdividen en otros cuantos grupos. Todas las razas, digamos, aborígenes, tribales, están representadas indudablemente en la India. Algunas son mongoloides, otras tibetanoides, otras proto-australianas o drávidas, pero todas las razas están representadas en el territorio indio. Otra pregunta que nos llega, hacemos una mínima pausa, sí, y te paso la pregunta. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
antes de seguir adelante con estos pueblos, ¿qué relación dicen tienen esos búfalos sagrados de la cultura india con esas otras creencias místicas de los aborígenes norteamericanos que también creían en búfalos y para ellos son sagrados? Sí, yo creo que, como tú sabes además, Miguel, que conoces mucho mejor, claro, las culturas americanas que yo, que me he dedicado solamente a Oriente, pero tú sabes que siempre determinados animales han tenido de alguna forma un carácter básicamente o sagrado o mistérico o esotérico. Yo la explicación que le hallo es la siguiente. Siempre todos los aborígenes de todas las épocas, luego podemos hablar un poco de los aborígenes en general, han sido indudablemente los primeros demócratas del mundo, hay que decirlo, y los primeros ecólogos del mundo. Y siempre han tenido un respeto enorme por todo lo que es la madre naturaleza y una gran tendencia a la sacralización. Por ejemplo, los todas adoran siempre, pues claro, el espíritu de los ríos, el espíritu de las montañas, el espíritu de los prados. Hay algo muy curioso que reflejo en mi novela antropológica, Las enseñanzas del búfalo sagrado, que es que uno de los sacerdotes lecheros, cuando quiere hablar con su mujer, va al árbol, que hay en todas las aldeas un árbol sagrado, y el árbol es como una antena que le conecta con el espíritu de la esposa para poder, para poder comunicarse con ella, ¿no? Entonces, en esta sacralización de la naturaleza siempre se ha tendido a sacralizar los animales que más en contacto están con la naturaleza y que podríamos decir son los más telúricos. Y no es por casualidad que el búfalo sea sagrado en muchas culturas y sobre todo también los cuernos de búfalos, de cérvidos y de otros animales. Tampoco es por casualidad que en la misma India sean animales muy sagrados el rinoceronte, el elefante en especial y las serpientes. ¿Por qué? Porque está muy en contacto con la madre tierra y es esa tendencia sacralizadora que siempre ha habido en los aborígenes, que obviamente el 90% de ellos son animistas y hay un 10% que hay que exceptuar porque han sido convertidos al hinduismo o al cristianismo o a otras religiones, pero el aborigen es básicamente animista y de ahí ese amor que tiene por la madre tierra y por la naturaleza. Antes de terminar, más datos de los todas, porque hay otras tribus esperando ahí. ¿Te aceptaron bien cuando llegas ahí? ¿Te aceptan bien cuando quieres ir a vivir con ellos? Mira, yo te digo una cosa. En realidad, el 90% de las tribus de la India te aceptan maravillosamente. Yo solo en un sitio, en Tamil Nadu, otras tribus que fui a ver, me arrojaron piedras. Pero fue porque seguramente se asustaron, porque son siempre prácticamente todos hospitalarios. Ahora bien, es curioso porque dentro de las mismas tribus hay muchísimos grados diferentes de primitivismo. Las tribus más primitivas que yo he encontrado, como si vivieran realmente en la edad de piedra, ha sido en un estado también norteño de la India que se llama Tripura. Allí hay unas tribus que viven totalmente desnudas en cabañas muy primitivas y los rasgos son totalmente tailandeses. Entonces es curioso ver en la India unas tribus cuyos rasgos son totalmente tailandeses, igual que ves otras tribus cuyos rasgos, los monpas, son tibetanos o mongoloides. O sea, es un verdadero mosaico de gentes, a cual más sorprendente, pero generalmente hospitalarias, pacíficas y sobre todo pues inofensivas. Hemos tenido unos cuantos retazos de esas tribus diferentes de los todas. Vamos a intentar hablar un poquito más de otros aborígenes que hay ahí y seguiremos hablando de esos búfalos sagrados. Después de la segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros, lo hacemos a toda prisa. La India. Ese inmenso país alberga aún las costumbres más diversas que la mente occidental pueda imaginar. Desde su especial culto, el desprecio por la muerte, a sus rituales funerarios, piras humanas, cadáveres al aire, restos humanos por el sagrado río.
En su infinitud, habitan aún algunos de los aborígenes sagrados que esta noche estamos buscando. Maestros, depositarios de saberes ocultos, seres de poderes portentosos, faquires que interrumpen su viaje bajo tierra. Son una miriada de seres humanos diferentes a nosotros. Nuestra intención, conocerlos un poco más de cerca. Nos ayuda nuestro invitado. Deberíamos, Ramiro, de estar 5 o 6 horas, bueno, días enteros para poder hablar de todo esto. Pero bueno, avánzanos un poco esa increíble cantidad diferente de vidas que hay en ese continente que es la India. Sí, la India, como tú sabes, Miguel, que también es un país que te inspira y te apasiona, es un verdadero calidoscopio de religiones, de razas, de culturas, de místicas, de lenguas. La India es inabordable. Yo he viajado a la India, este último viaje era el número 50. Yo había puesto 60. Sí. Bueno, pues espero poder llegar a ello. Ojalá. Pero era el número 50 y fíjate lo que me sucede a mí con la India. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo es posible que si has ido 50 veces sigas yendo? No tendrás nada que ver. Bueno, pues ante mi desesperación, a veces lo confieso humildemente, es que me quedan muchas cosas que ver. O sea, es que me doy cuenta que es aquello de solo sé que no sé nada, que cada vez que voy entrando más en la India siempre veo que es más inabordable y más desbordante a la vez. La India es como una bailarina que está constantemente girando y cada vez nos ofrece un rostro diferente. Y yo creo que lo mejor y lo peor indudablemente está en la India, pero todo está en la India. Esto ya lo decían los románticos alemanes a propósito de la India, ¿no? En la India, al haber 50 millones de aborígenes, pues los hay de todas las condiciones, creencias y cultos que podamos imaginar, ¿no? Quizá los aborígenes que más me han llamado la atención se llaman los bondas. Los bondas están en un lugar de la India que se llama Orissa, un estado de la India llamado Orissa, y están alrededor de una localidad llamada Koraput. Alrededor de Koraput, que es la ciudad, en todas las montañas están los bondas. Los bondas llaman mucho la atención porque sus mujeres van con el torso al aire y lo único con lo que se cubren es con infinidad de anillos metálicos como adornos en la garganta. ¿Sí? Sí. Entonces llaman mucho la atención. Son quizá, no digo los más hostiles, pero sí un poco los más distantes porque están muy afincados en sus tradiciones y en sus culturas. Ni siquiera se les puede ir a visitar a los poblados, no es posible. Para verlos hay que ir a los mercados que tienen lugar un día a la semana en el valle, y entonces de todas las junglas y bosques los bondas bajan lógicamente a comerciar sus productos. Los bondas creen siempre, naturalmente, que todos formamos parte de un ser cósmico que a todos de alguna manera nos contiene. Es por esto que en todas las tribus de la India que prevalece este sentido de que somos como células de un cuerpo cósmico universal, hay un gran sentido de cooperación entre las personas que forman una tribu. Y te decía que son los primeros demócratas del mundo porque desde tiempos inmemoriales absolutamente todos los problemas de la tribu se resuelven siempre en consejos. Se reúnen tranquilamente en unas casas que tienen a tal fin y todo se dialoga y todo se somete al discernimiento. Y son también los primeros ecólogos del mundo porque obviamente son los que más han defendido la naturaleza y a ellos les debemos, entre otras cosas, querido Miguel, toda la botánica médica y toda la botánica oculta. Son grandes expertos en seleccionar la botánica médica y aplicarla para distintas enfermedades. Con ella forman pócimas, ungüentos, pomadas, todo tipo de caldos para combatir o prevenir o ayudar a combatir diferentes dolencias.
Supongo, Ramiro, que a ti ya no te llamará la atención cuando uno viaja por la India encontrarse con la muerte cara a cara. En Varanasi, por ejemplo, en Benares, esas piedras, ya no te llaman la atención, ¿no? Ver los muertos allí, como el culto o la forma que tienen de ver la muerte tan diferente a nosotros en ese inmenso país. Sí, ya ni siquiera veo la sordidez ni la cutredad a veces enorme que hay en la India, hay que decirlo. Por eso la India es un país muy duro, porque no estamos a veces acostumbrados a esa sordidez o a esa dureza de vida, pero ya muchas veces no lo aprecio. Lo mismo sucede con la muerte, que llega un momento que es tan común, es tan familiar a nosotros, que ya no te llama la atención. A veces incluso se viven anécdotas realmente esperpénticas que en otro país serían escalofriantes. Una de las que yo viví últimamente, además con mi hermano Miguel Ángel, que tú le conoces también, fue que íbamos y vimos de repente un muerto sobre una bicicleta, abandonada la bicicleta, apoyada en un árbol y el muerto atado a la bicicleta. Dijimos, ¿cómo es posible esto? Pues simplemente que el que llevaba al muerto en la bicicleta se había ido a hacer sus necesidades. Entonces, esto en otro país te llama la atención. En la India no, porque la India además es un país que siempre está abierto a la sorpresa. En la India suceden cosas siempre extrañas y sorprendentes. Es un juego de luces y de sombras que por eso nos hace vivir la India como muy onírica. Hay otro amigo mío que es especialista también en India, que dice que en la India tiene un estado tan alterado siempre de conciencia que cuando vuelve a España tiene la sensación de que nunca ha vivido totalmente la India por ese estado alterado de conciencia y tiene que volver otra vez como para a uno mismo comprobarse que la India existe. No es ir a otra parte del mundo, y tú lo sabes, es ir a otro mundo, esa es la diferencia. Decías antes que alguno de tus viajes en el principio de tu periplo por India era buscar a santones, esos seres con poderes portentosos. Has encontrado muchos, porque yo he leído un poco tus trabajos, he ido siguiéndolos y has encontrado muchos. Pero el que más te ha llamado la atención... Sí, el que más me ha llamado la atención siempre ha sido el sadhu anónimo, desgreñado, al que yo besaría a sus pies siempre por su humildad. Los que menos me han llamado la atención, y creo que he entrevistado a todos, han sido esos gurús acumuladores de grandes masas de dinero, de poder y de discípulos. Yo creo que hay que poner a prueba al maestro, y te digo que he entrevistado prácticamente a todos, desde pues Muktananda, al que le tengo un gran respeto desde luego, Anandamayi, Kalu Rinpoche, Dudjom Rinpoche, infinidad de todas las religiones. He entrevistado a grandes maestros. Ahora, yo siempre señalo que hay que poner a prueba al maestro, y sobre todo nunca creeré en los gurús de masas. No puedo creer en ellos, igual que no puedo creer en un maestro que tenga que hacer milagros para convencer a las personas. Eso te iba a preguntar acerca de uno que anda por ahí muy famoso, o a veces gente que ha recorrido la India nos contaba que de repente se ha encontrado con un maestro de estos que, haciendo un pequeño movimiento, hecho aparecer de la ceniza a lo mejor de un cigarro una flor, dejando un poco, bueno, pues absolutamente sorprendido a la gente que lo ve. Hay gente de esa por ahí, ¿verdad?, que utiliza ese tipo de poderes. Hay muchos maestros milagreros ahora, están de moda. Curiosamente, fíjate, durante años se había perdido un poco la obsesión del maestro, del gurú, pero ahora ha vuelto con una fuerza tremenda. Siempre, de alguna manera, hay personas que necesitan constantemente poner su responsabilidad en manos de los maestros. Yo no digo que el maestro, si es honesto, no te ayude mucho, es una fuente de sabiduría, de inspiración y de energía, pero indudablemente lo que nunca podré creer es en maestros que nunca hacen lo que predican, que son compulsivos y frenéticos buscadores del poder terrenal, que predican el desapego y que están más apegados que nadie, que hablan de accesibilidad y llevan guardaespaldas y coches blindados. Yo me niego a creer en esos maestros, porque es que ni por un momento me puedo imaginar que Buda o Jesús procedieran de ese modo. Y volvemos en los últimos minutos que nos queda a los aborígenes, a esas razas de gente que estábamos esta noche hablando. Antes decías que, bueno, algunos de ellos estaban en un lado y otros eran hechiceros, los kurumbas, sí, que mantenían magia negra. Hay muchas tribus que se dedican a ese otro lado. Sí, los kurumbas, fíjate para lo que han servido a lo largo de toda su historia. Eran los grandes magos, los grandes hechiceros, pero además con un carácter totalmente de magia negra,
Y entonces las tribus se servían de ellos precisamente para hacer los sortilegios mágicos o para practicar la hechicería. No se conformaban con sus propios hechiceros. Como los curumbas tienen fama de ser grandísimos hechiceros, pues se recurre a ellos para practicar actos principalmente de magia negra. Los curumbas por eso tienen muy mala fama entre las tribus de la India, porque siempre han sido tribus de hechiceros, igual que sabes que en el antiguo Tíbet, que todavía siguen existiendo, cuidado, y también en algunas zonas de la India, los hechiceros eran los bompos, y la propia religión de los bompos, mezclada con el budismo, dio en cierto modo como resultado el budismo tibetano de los lamas. Se acordaron también de otra tribu, otro grupo de gente que eran adoradores de la diosa de la muerte, de Kali. ¿Siguen funcionando por ahí? Sí, esos he estado con ellos. Sí. Ya ahora no son asesinos. Estos, sobre todo Emilio Salgari y escritores de este tipo, un poco les dieron la mala fama. Se llaman los Thugs, que se escribe T-H-U-G. Recientemente ahora, precisamente, he estado en uno de estos templos más sagrados a la diosa, que se llama el templo de Jadimba, que está en el estado de Himachal Pradesh, en un lugar que se llama Manali, donde, por cierto, entre comillas, hay infinidad de colgados occidentales que fueron a buscarse y se han perdido, porque ese, Miguel, es otro programa que sería muy interesante. Hablamos siempre mitificando la India ensoñada, la India que abre caminos y libera. Pero hay que hacer un programa de la India que esclaviza, porque no nos podemos imaginar la de occidentales que hay en la India que se han perdido a sí mismos. Ahora hay zonas de la India, como Manikaran, en el valle de Parvati, como Manali, etcétera, que en realidad es que se han vuelto simplemente lugares para personas que están todo el día en el universo artificial de las drogas. Entonces fueron a buscarse a la India y muchos de ellos lamentablemente se han perdido precisamente también sus pasaportes, tienen muy graves problemas, algunos, como yo he visto, son pedigüeños o pordioseros que no pueden salir de la India en que no encuentran medios. Luego también hay que considerar que la India, por mucho que la ensoñemos, tiene un lado siniestro para muchos buscadores. Música indica que nuestro viaje a la India termina. Lo vamos a dejar ahí, si te parece, Ramiro. Te emplazo para más viajes. Tenemos esa idea todavía de marcharnos algún día, si Dios quiere, juntos a viajar por la India. Por supuesto, y quiero aprovechar esta ocasión de nuevo estando en Espacio en Blanco para decirte que ha sido un placer estar contigo, no solo hoy, sino que te hayas acordado de mí, lo cual te agradezco mucho a lo largo de tantos años. Para mí porque siempre. Tú también eres parte de la historia de mi centro de yoga, puesto que me has ayudado mucho, obviamente. Para mí siempre es un placer que estés con nosotros. Gracias, te veo pronto. Gracias, muchas gracias. Aquí seguimos en Radio Nacional, en este especial programa del Espacio en Blanco, en estas ediciones de verano, pasando página y yendo a la siguiente historia. Y queremos recuperar, lo estamos haciendo en estos días, en este tiempo, antiguas costumbres. Por eso estamos rescatando algunas veces de nuestro archivo temas impactantes o eso que hacíamos hace tiempo, contaros historias. Pequeñas dramatizaciones que nuestro equipo había hecho, a veces basadas en casos reales, como parece ser que es la siguiente historia que os queremos contar. Lo hemos titulado La dueña del piso, que ocurre así. Buscar piso es una de las tareas más duras, sobre todo si se dispone de poco tiempo y de poco dinero. Mi traslado a aquella ciudad había sido decidido a última hora. Cosas de la empresa para la que trabajo. Llevaba ya una semana viviendo en un hotel que me salía bastante caro y no podía dilatar más aquella situación. Debía alquilar un piso cuanto antes. Busqué y busqué durante días, infructuosamente. No aparecía nada que me interesara realmente. Por fin una tarde, cuando volvía del trabajo hacia el hotel, vi un anuncio en un portal. Se alquila ático.
Sin pensarlo 2 veces, subí y llamé a la puerta. Tardaban en abrir. Parecía que no había nadie. Ya me disponía a marcharme cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, bonita, muy pálida y con aspecto cansado apareció en el umbral. ¿Qué desea? Buenas tardes. ¿Es este el ático que se alquila? Ah, sí. Es este. ¿Está interesado? Sí. Necesito piso urgentemente. ¿Puedo verlo? Sí. Sí, pase. Gracias. El piso era grande. Más de 100 metros cuadrados. Es un piso muy bonito. Tiene mucha luz. Sobre todo por la mañana. ¿Es usted la propietaria? Sí. Sí, es mi piso. Lo compré para los dos. ¿Cómo? Mi marido. Lo compré cuando me casé con él. Qué pena, ¿verdad? ¿Cómo? Qué desagradecido. Voy a sentarme. Estoy muy cansada. ¿Le ocurre algo? Es que estoy muy cansada. Había algo extraño en aquella mujer. Sus ojos parecían no tener brillo y sus movimientos eran lentos como los de una anciana. Sin embargo, no aparentaba tener más de 30 años. Los muebles también son míos. ¿Por dónde se sale a la terraza? Por ahí. Vaya usted. La terraza era espléndida, llena de plantas y con una hermosa vista sobre la ciudad. Permanecí en ella un par de minutos. Cuando regresé al interior, la mujer no estaba. Oiga, señora, ¿está usted ahí? Entonces ocurrió algo muy extraño. La puerta que daba a la terraza se cerró. Señora, señora. Qué raro, no hay nadie. ¿Dónde se habrá metido? Esperé varios minutos y la mujer no volvía. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Salí a la escalera. No se veía a nadie. Bajé un piso y llamé a una puerta. Me abrió otra mujer. Sí. Hola, perdone. Es que he subido a ver el piso de arriba, el que se alquila. Y no sé dónde se ha metido la señora. ¿Qué señora? La del piso, la dueña. Ay, pobrecilla. Esa señora ya no vive. ¿Cómo dice? Ha sido un caso muy triste. El marido la dejó y ella se tiró desde la terraza. Ay, pobrecita. Parece que la estoy viendo. No crea que murió en el acto. ¿Qué va? Murió 2 horas después, en el hospital. Ay, una pena, una pena. Si le interesa, venga por la mañana, que es cuando está el portero. Ahora no hay nadie. Pero si acabo de ver el piso. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo ha enseñado? Una señora decía que era la dueña. Oh, qué raro. ¿Qué dueña? He dejado la puerta abierta, no me he atrevido a cerrar. Y dice que le han abierto. Sí, y me han enseñado el piso. Qué raro. Voy a subir a ver.
Uy, pues sí que está abierto, sí. No le digo que había una señora. Pues no me lo explico. Soy la única que queda en la finca. ¿Cómo era esa señora? Pues era joven, rubia, con una bata azul. Ay, por Dios, no me diga usted eso. ¿El qué? Ay, calle, por Dios. Tenía una especie de lunar grande a un lado de la boca. Ay, no puede ser, no me asuste usted, no me asuste. Pero ¿por qué la voy a asustar? ¿Qué está usted diciendo? Que era ella, ¿no lo comprende? ¡Ella! ¡La muerta! Dejé a aquella pobre mujer en un estado de gran excitación, horrorizada. Efectivamente, aquel piso estaba vacío. La que me abrió la puerta, aquella mujer pálida, con aquel lunar junto a la boca, había muerto hacía más de un mes. Y yo estuve hablando con ella. Sí, yo estuve hablando con un fantasma. Ocurrió realmente. Y hoy todavía no consigo explicármelo. Por supuesto, no alquilé aquel piso. Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Además hay otro tipo de elementos curiosos que ya no solamente se refieren al ser humano. Por ejemplo, la aparición de los primeros microorganismos sobre la Tierra son organismos complejos. Yo recuerdo una conversación que tuve con el Dr. William Soft, que es un catedrático y un profesor en la Universidad de Los Ángeles, en California, y este hombre es quizá el mayor experto mundial en microfósiles. Y mostraba su perplejidad durante la conversación que mantuvimos en Barcelona hace un par de años, porque él decía que los fósiles más antiguos que se conocen del planeta datan de aproximadamente 3 millones y medio de años, 3.500 millones de años. Me parecía un poco. Sí, y en esos fósiles tan antiguos ya eran fósiles complejos capaces de hacer procesos fotosintéticos como los que realizan nuestras plantas actualmente. Y eso solamente se explicaría, según Soft y según otros expertos, si la vida hubiera venido del espacio ya formada, hubiera venido de otros planetas. Y ahí tienes teorías osadas, sin duda, como la de Francis Crick, que es el descubridor del ADN y premio Nobel de Medicina, que está convencido de que esos microorganismos han sido sembrados a propósito por una inteligencia extraterrestre que ha conducido un plan sobre este planeta cuyo último propósito, al menos hasta ahora, ha sido precisamente dar cobijo a una especie inteligente que somos nosotros. Un plan extraterrestre para un poco poner la vida del ser humano tal y como lo conocemos sobre el planeta. Yo no sé si seguimos avanzando un poco. Parece ser que en la antigüedad hay muchas pruebas, muchos dioses que vinieron, supuestos dioses, entre comillas, que vinieron a ayudar a las civilizaciones terrestres, y parece que les trajeron un montón de inventos que hacían un salto en la evolución. Y hay cosas efectivamente curiosísimas. Fíjate, el propio Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el que describe la creación, resulta que por casualidad, entre comillas, especifica el proceso de evolución de la vida sobre nuestro planeta de forma correcta. Es decir, habla de que la vida se origina en el agua, que del agua aparecen los anfibios aparecen los mamíferos, y de los mamíferos acaba apareciendo el hombre. Ese proceso lineal, que no tenía por qué conocerse en la época del Génesis si hubiera sido una invención, aparece reflejado en este libro antiguo. Tienes otras crónicas antiguas también, como el Popol Vuh de los indios mayas, quichés de Guatemala, y en este Popol Vuh se describe cómo los dioses, o el creador del que habla este texto, construye varios hombres. En principio construye un hombre de barro que, es poco consistente y que además tiene el defecto de que no adora a los dioses. Este es un avance de lo que ocurrirá la semana que viene, la próxima semana. Si estáis con nosotros, vamos a ofreceros el mejor resumen que jamás hayáis escuchado
acerca de las visitas de esos supuestos dioses y también un resumen de seres extraterrestres y de algunas extrañas naves que dicen que se han estrellado aquí en el planeta Tierra. No os lo perdáis porque estamos seguros que nunca habéis escuchado nada igual. Nos lo traerá Javier Sierra y algunos de los mejores invitados que han pasado por el Espacio en Blanco también estarán por aquí. Y es solamente una parte de lo que tenemos preparado para estas vacaciones especiales de verano en las que queremos que disfrutéis de la radio junto a nosotros. Vamos, terminan las 2 citas de este Espacio en Blanco por esta semana. 6 días tendrán que pasar hasta que regresemos, pero la semana pasa volando y más si estáis de vacaciones. Ojalá que las estéis disfrutando y si estáis de trabajo, ya sabéis, podéis descargar el programa en los podcasts y disfrutar a lo largo de la semana, a cualquier hora, de la mejor programación de Radio Nacional y de vuestro Espacio en Blanco. Las gracias a todos por la escucha, por la compañía y por ayudarnos a llenar el Espacio en Blanco. Nuestro email está abierto, espacioenblanco@rtv.es, para lo que queráis. Lo vamos leyendo y vamos contestando. Y preparaos, nuevos programas, apasionantes programas con temas e invitados especiales nos esperan. Ha sido un placer disfrutar de la semana. Nos vemos aquí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Una hora nos queda todavía por delante. Regresamos. El tiempo del misterio vuelve a vuestra casa. El Espacio en Blanco en Radio Nacional. Un saludo para todos los que seguís ahí conectados ahora en directo en Radio 1, Radio 5. Para todos los que nos descargáis en el podcast haciendo Dicen, que seamos el programa más descargado de esta casa y de otras muchas emisoras de radio. Y saludos a todos los que escucháis en la radio online desde Zaguira, Marruecos, desde el Sáhara. Dicen el Sáhara, el antiguo Sáhara español, montones de lugares en África y en Latinoamérica, un montón de gente escuchándote, Carlos. Un tiempo que estamos ahora que en la primera parte va a continuar buscando grietas en la realidad. No os perdéis las conspiraciones después. Tras esa introducción vamos con ello. Hay muchas más grietas inquietantes. Las hemos visto en la literatura, pero las hay en videojuegos, en películas, en cómics y hasta en profetas como Benjamin Solari Parravicini. Algunas de ellas anunciaban inquietantemente la suerte de las Torres Gemelas. Veamos qué nos cuenta nuestro invitado. Estoy viendo, Carlos, la viñeta de Mortadelo y Filemón, increíble. Te pido, si puedes, que seas ahora sintético, porque tenemos todavía muchas cosas que quiero que nos cuentes. Las Torres Gemelas aquí en esta viñeta y el avión ahí en esa segunda torre. Hemos hablado de Solari Parravicini. ¿Quién más te había dado algún caso? A ver, las Torres Gemelas tienen una literatura demostrable, porque es verdad que estaban anticipadas un montón de ocasiones, no solamente en atentados previos terroristas. De hecho, hubo un intento muy serio que fue desmantelado precisamente al lado en el World Trade Center unos años antes, y ya se había estrellado una avioneta, de casualidad. Se estrelló una avioneta unos años antes contra una avioneta pequeña de recreo, se estrelló contra una de las torres. No fue una catástrofe, pero fue un serio aviso. Es decir, era un objetivo terrorista, pero claro, también lo es la Estatua de la Libertad o por el efecto simbólico el Empire State, ¿no? Por poner un ejemplo. En ese sentido, no es de extrañar que formara parte de ilustradores, novelistas o especialistas en cualquier materia que las consideraran un objetivo de un ataque. Es verdad que, pero claro, los que existen como elementos gráficos, que van desde novelas de superhéroes hasta cómics, desde TVOs hasta lo que he puesto, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, o ahora comentamos lo de Solari y Parravicini, pero también, por ejemplo, hay una imagen muy conocida del videojuego Mario Bros, donde están las dos torres destruidas, claramente, ¿sí? Y es de 1993. Entonces, digo por coger casos famosos que son fáciles de encontrar por cualquiera que quiera buscar un poquitín en internet, lo verá perfectamente. Entonces son cuestiones que son fáciles de encontrar y que al oyente le pueden aclarar
Pues bueno, no, de hecho no le va a aclarar nada, lo que le va a generar más dudas, como a cualquiera, pero en fin, que por lo menos se puede seguir de una manera muy curiosa. El caso de Parravicini es distinto, pero Parravicini sí tiene un elemento profético en toda su carrera, tiene una trayectoria y una labor muy conocida en Argentina y en general en América Latina también, pero también en España y en países occidentales, donde, bueno, pues donde es una persona que tiene cierto renombre y cierta fama, porque es cierto que las psicografías que él hacía anticiparon con notable precisión hechos del futuro que se han ido sucediendo, bueno, con una cierta capacidad de precisión. Entonces, en el caso mío, lo elegí el dibujo porque era muy simbólico, porque es que no hay duda que se ve claramente de una manera muy clara. Entonces, es muy evidente. Además, es interesante porque hace una mezcla simbólica con los elementos de la Estatua de la Libertad para que no quede ninguna duda de qué ciudad se está refiriendo. O sea, que si alguien tiene una duda, queda eliminada totalmente. Entonces, bueno, este tipo de casualidades increíbles se repiten en todos los órdenes de la vida. El problema que tenemos es lo que decía al principio, cómo los encontramos. Entonces, claro, he traído, si quieres podemos comentar algún caso, algún ejemplo de casualidades anómalas o situaciones imposibles que a los oyentes les puede dar pues una idea matemática de qué disparate estamos hablando, de posibilidades. Si quieres puedo contar un caso muy curioso. Sí. Mira, hay un matrimonio norteamericano que se llaman Ralph y Caroline Cummings, que tuvieron 5 hijos. La mayor es Catherine y la pequeña se llama Cecilia. Pero fíjate las fechas de nacimiento. Catherine nació el 52, un 20 de febrero. Carol el 53, un 20 de febrero. Charles el 56, un 20 de febrero. ¡Qué puntería! Claudia el 61, un 20 de febrero. Y Cecilia, que ya lo hicieron a poste, estoy seguro, el 66, un 20 de febrero. La posibilidad de que eso ocurra es 1 a 17.797.577.750. Es como si ganaras la primitiva 6 veces. Esto es imposible. Quiero que me cuentes una de un disparo. Ah, sí, el caso Ziegler, que es un caso... Sí, el caso Ziegler es muy interesante porque, como el caso de Beatriz, son casos que tienen estudio policial, que es lo que les hace... Es decir, hay un documento en este caso oficial. Es decir, hay un documento administrativo oficial, hay un documento público que determina porque hay una investigación. Porque son, en ambos casos... En el primer caso hay un muerto y en el segundo, sorprendentemente, como veremos, no hubo ninguno. Empiezo por el caso Ziegler, que es muy conocido. Henry Ziegler era un maderero tejano de cierto nivel, un hombre adinerado, que estaba prometido y hizo una cosa muy fea, y es que dejó a su novia tirada en el altar el día de la boda. Wow. En 1913, bueno, siempre es duro eso, pero en el 13 era más. Y en Texas, ahí en medio de las praderas, más todavía. El caso es que ella, que estaba despechada, triste y mal, se suicidó. Sí. Y su hermano decidió que esto no podía quedar así y que la única solución que tenía era la venganza. Así que se fue a buscar a Ziegler y al estilo tejano le pegó un tiro. Pero, aunque él estaba convencido de que la había matado y después de dispararle se suicidó también, en realidad la bala no mató a Ziegler, porque aunque le rozó la cara, se incrustó en un árbol. Para un poquito. ¿Y qué pasó después? Pues 20 años después, Ziegler quería quitar ese árbol que le estorbaba, le molestaba y no había manera de traer el árbol, era muy duro, muy resistente y decidió hacerlo a lo bruto, era mega estilo tejano, entonces no cogió otra cosa que meter una carga dinamita en el árbol, hacer un agujero, meter una carga dinamita y volarlo. Y lo voló. ¿Y qué pasó? Que la bala que estaba incrustada le mató. La que se ve incrustada. Sí, 20 años después. Uno rápido de un bebé y nos vamos con el caso Beatriz. Hay uno muy divertido. Bueno, este es divertido porque no pasó nada malo. Y es que Joseph Finglock, que era un trabajador de Detroit, que pasaba por la calle en 1975 y de repente, de un piso 14 le cayó encima un bebé. ¿De un piso 14? Sí, consiguió atrapar el bebé y evitar que se matara. Se hizo famosísimo, salió en los periódicos, tuvo un éxito notable. Fíjate, un niño se cae, lo coge el tipo ahí, le atrapa como si fuera un balón de fútbol americano y lo coge y evita que muere. Y dice, bueno, el bebé sobrevivió, una cosa razonable, lo cual no tendría ninguna importancia si no fuera porque el año siguiente le volvió a ocurrir lo mismo y también consiguió salvar al bebé. Entonces ya, claro, es decir, ya se convirtió en salvador de bebés lanzados al aire, parece que se los tiraban ya directamente a ver si los atrapaba, porque esto no es realmente normal. Déjame que vayamos con la última historia, 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Vamos quizá con la última historia, aunque Carlos podría estar contándonos aquí miles de ellas. Este es otro de los casos que decía que hay... Déjame que ponga una introducción y vamos con él. Vale.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. 15. Era una quincena de personas, con lo cual la gente se puede hacer una idea del número de casualidades que haría falta, 15 multiplicadas para evitar que no estuvieran en la iglesia cuando se produjo la detonación de la caldera. Importante, todos llegaron. O sea, estaban citados a las 7:20. La detonación fue a las 7:25, pero ninguno faltó a la cita que tenían para ensayar el coro. Llegaron los 15, lo que llegaron todos después de la explosión. Ninguno llegó a su hora. Se salvaron de todos. Llegaron y cada uno por un motivo diferente. Uno por no venir en el coche, el reverendo se retrasó por la colada de la ropa, es decir, una madre no consiguió desportar a su hija, otro se entretuvo oyendo un programa de radio. Es decir, una serie de casualidades increíbles que hicieron que los 15 llegaran, pero salvaran su vida, porque la explosión fue 5 minutos después de que tuviera que haber empezado a cantar el coro, pero en un momento en el que no había nadie. Qué curioso, grietas de la realidad. Hay otro caso, el caso Menai, no sé si hemos hablado. El caso Menai es muy conocido, es muy conocido porque además es muy divertido, porque muy divertido para una persona en concreto, para el resto no lo fue. Para el resto fue una tragedia terrible. El 5 de diciembre de 1664 se hundió un barco en la estrecha de Menai, que está al norte de Gales. Hubo 82 pasajeros muertos, pero hubo un superviviente. ¿Cómo se llamaba? Hugh Williams. El mismo día, el 5 de diciembre de 1786, se hundió otro barco también en el estrecho de Menai. Hubo 70 pasajeros muertos, pero hubo un superviviente. ¿Cómo se llamaba? Hugh Williams. Y el 5 de agosto de 1860, un tercer barco se hundió en el estrecho de Menai con 24 pasajeros, y ya sabes perfectamente cómo se llama el superviviente. ¿Cómo se llama? Hugh Williams. No hay que ir nunca en el estrecho de Menai con Hugh Williams. Ese va a salvar, pero el resto no. Ya me preguntaron si era el mismo. Cuéntame, sí, cuéntame. Casi para marcharnos. Explicaciones, ¿cómo se explica esto? Esto no tiene ninguna explicación. O sea, estos son eso. Esto es cuando estás escribiendo historia y te encuentras o investigas leyendas o tradiciones y te encuentras cosas raras sobre coincidencias seriales, casualidades. A mí me parece fascinante el tema de la literatura, porque te encuentras con casos muy interesantes cuando investigas, incluso para hacer libros de ensayo normales. Y claro, datos de... Me acuerdo de hablarlo una vez con Alejandro Polanco, un gran investigador de inventos y de ideas, y claro, él decía que hay montones de casos en los cuales, pues el que escribe la novela anticipa en cierto modo lo que ocurre, pero porque tiene conocimiento. Pero claro, eso no soluciona el problema de los datos. Y hablamos una vez de un ejemplo. Una de las novelas de Frederick Forsyth anticipa un futuro ataque terrorista, y lo hace basándose en la destrucción del puerto de Halifax por la detonación en 1917 de un buque que estaba cargado con gas licuado de petróleo. Bueno, claro, es decir, partiendo de ahí tú puedes idear toda una trama que te tenga como objetivo en la realización de ataques terroristas basándote en eso. Sin embargo, ese caso, que son muchísimos los que son similares, no te anticipan nunca los datos con esta precisión. Es decir, no existen los nombres, las casualidades de peso, las distancias, las medidas, los elementos simbólicos que forman parte de la trama, que es lo que convierte a determinados casos en algo realmente extraño y a veces hasta asusta. Es decir, ¿cómo sabían esas cosas con esa precisión? Es decir, lo raro no es que tú anticipes un hecho, sino que anticipes nombres, medidas, pesos, situaciones, fechas. O sea, que lo digas con una total exactitud y dentro de la misma obra, no en un conjunto. Yeah. Y hay decenas y decenas y decenas de casos. Es como si en un determinado momento alguien que está haciendo una obra de ficción, como has visto, puede ser un dibujo, puede ser un poema, puede ser una canción. Bueno, podríamos hablar también de canciones, podemos hablar de todo. En un momento dado es como si tuviera él hace una anotación o algo y sin darse cuenta está abriendo una pequeña ventana, algo que va a suceder en el futuro. ¿Hay más para hacer otro programa? Tendríamos de casualidades y coincidencias seriales. Podemos estar toda una semana entera. Déjame que escuchemos una cosita antes de que te vayas. 48 muertos en un incendio. ¿Por qué me lo enseñas? El día en que murió Allison. Ese incendio está en la lista. En una hoja de papel que ha estado enterrada en el suelo 5 décadas. Ya. ¿Qué explicación le das? Fíjate las fechas junto a las cifras. Sí. 2996. Sí. Es el número de víctimas de los atentados. Ya. Escúchame, te parecerá increíble, pero he relacionado estas cifras con las fechas de los principales desastres de los últimos 50 años, en perfecto orden, salvo en 3 casos. Sucesos que no han ocurrido aún, empezando por este.
Así que mañana, en algún lugar del planeta, esta cadena de cifras predice que 81 personas morirán en una desgraciada tragedia. Vamos, ¿te das cuenta de lo que dices? Claro. Es una locura. Era una ficción, una película que se llama Señales del Futuro, pero como hemos visto... No se puede, ¿cómo sacas esto? Es una ficción, es increíble. Ocurre, pero no lo vemos, ¿cómo lo encuentras? Es increíble. Forma de contacto con Carlos Canales, se lo sabe todo, el sabio del siglo XXI. Gracias, muy amable. Teclear Carlos Canales Torres en Google y sale mi página y ahí hay un sobrecito arriba que pone contactar. Pues si pinchas ya me estás mandando un correo electrónico. ¿Y contestas? Sí, contesto. Y tengo muchísimos al día, ¿eh? No me extraña. Es verdad que hay veces que tardo mucho, pero verán que a veces ahí dice, joder, desde cuando dice, ¿cómo tardo un mes y pico? Porque lo acabo de encontrar. Pero porque son muchos, pero sí contesto, ¿eh? Vas a tener mucho seguramente después de este programa. Es un placer. Te vuelvo a ver enseguida porque estarás escribiendo 14 libros seguidos. Sí, siempre estamos escribiendo, claro. Sí, varios, siempre. Sí. Te veo prontito, ha sido un placer como siempre estar contigo. Gracias. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Y lo que ha contado Carlos Canales os ha parecido increíble. Ya veréis dentro de un momentito las conspiraciones que nos cuenta Miguel Ángel Ruiz. Ya veréis. Radio Nacional, el sonido que nos une. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde India, Benares, desde el Ghat de Marikanika. Namaste. y 24 también nos escuchan desde India, desde ese Ghat donde incineran, creman a los muertos. Gracias, saludos a todos los que estáis desde fuera de España escuchándonos. Y vamos, como os decía, con nuestro siguiente invitado, un compañero que nos va a hablar de algo que está ocurriendo en este momento, es el mundo de las conspiraciones. Compañero Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues aquí, entre legajos secretos y sacando nuevas informaciones. Conspiranoico te veo últimamente, muy conspiranoico. Bueno, en eso estamos siempre, a la última y buscando documentación. Sí, señor. Ingeniero de telecomunicaciones y de repente, bueno, otra de sus facetas en el mundo del misterio es buscar esos documentos que ha sacado últimamente, ¿no? ¿Es la primera vez que se habla de ellos o de las primeras veces que se habla de ellos? Bueno, esto sí, esta entrega realmente es una desclasificación muy reciente. Tiene que fecha 16 de enero de este año, de 2019, y yo la vi tan solo unos días después, aunque es verdad que formaba parte, digamos, de un programa que ya conocíamos, ¿no? Un programa que saltó a los titulares en 2017 y por el cual, no sé si te acordarás, Miguel, resulta que el gobierno de Estados Unidos tenía todavía activo un programa de búsqueda de ovnis, ¿no? Uh-huh. Eso nos llamó mucho la atención. Aquel programa estaba comandado por Luis Elizondo. Era un programa que se llamaba Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzados, es decir, era un poco todo el tema ovni, pero después un señor que se llama Steve Aftergood, que lo que ha hecho es pedir más documentación al gobierno de Estados Unidos sobre qué programas secretos podían estar llevando a cabo. Y el gobierno de Estados Unidos, que tiene un acta de libertad de información, pues ha publicado
digamos, una lista de 38 proyectos que estaban metidos, digamos, en ese gran programa, y mi sorpresa cuando lo vi fue mayúscula, porque después de ver todo lo que han ido filtrando, a mí me parece que lo de menos era la búsqueda de ovnis. Sí, señor. Te has lanzado ya al vacío, pones los pelos de punta, lo que tienen preparado, de ser cierto, que parece ser que sí, preparados para descubrirlo esta noche con Miguel Ángel Ruiz. Como dices, hace nada, 3 meses, menos de 3 meses, han salido estos informes y hablan, entre otras cosas, proyectos secretos de capas de invisibilidad, propulsión nuclear para usar en misiones espaciales del espacio profundo, propulsión espacial basada en el vacío, agujeros de gusano, Stargate, comunicaciones gravitacionales, energía negativa. ¿Qué están preparando? Esto es absolutamente fascinante, Miguel. Es un poco toda esa ciencia ficción que parecía formar parte de la fantasía, toda esa ciencia ficción que parecía un poco prohibida, negada incluso, ¿no? Que eran como parte de los delirios de pues no sé, quizá de cualquier conspiranoico, por fin se han hecho de alguna manera visibles, además a través de lo que es la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, es decir, es como una CIA militar. O sea, de lo que estamos hablando es que la propia inteligencia militar americana reconoce que está trabajando en cosas que por lo menos nos sacan del orden de 30 a 40 años de avance tecnológico, ¿no? Esto es un gran cajón desastre. Los 38 programas son muy diferentes. Hay algunas cosas que, digamos, ya podrían estar entre nosotros, o por ejemplo, yo ya había oído hablar de ellas, como por ejemplo la capa de invisibilidad. Uh-huh. Que la capa como lo de las películas, ¿no? Que te la pones y de repente desaparece, ¿no? Sí, esta es la capa de Harry Potter, realmente. La de Harry Potter, claro. No, pero bueno, yo esta sí, por ejemplo, para mí es la menos novedosa, porque me parece que en 2015, 2016, una empresa que se llama Hypersteel sacó esta capa en una feria de contratistas de defensa en Canadá, prohibió a la prensa hacer fotos, pero vendría a ser, digamos, una especie de traje que de alguna manera curva la luz y que no es exactamente que tú veas lo que hay detrás de la persona que tiene ese traje, pero sí que difumina la luz de tal manera que tú no ves a la persona. Sería como un traje de camuflaje lumínico, por así decirlo. Ese producto se llamó Quantum Steels y, como digo, se ha mantenido bastante en secreto. Yo lo había oído un poco de pasada, pero quizás es lo menos novedoso, lo que en cierto modo ya debe de estar implantado, pero sí que me llama mucho la atención cómo estas noticias que muchas veces parece que damos aquí en el Espacio en Blanco y que muchas veces parece que son terriblemente increíbles, bueno, pues ahora vienen muy confirmadas, como digo, por el ejército más poderoso del mundo, ¿no? Y por la DIA, parece esa agencia de Mortadelo y Filemón, la tía era aquella, ¿no? Esta es DIA, que significa Agencia de Inteligencia de Defensa, una CIA militar. ¿Qué otros avances podrías resaltar? Pues mira, hay muchísimas cosas. Si quieres, vamos un poco de lo más normal a lo más novedoso, aunque normal aquí no hay nada. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es un sistema de comunicaciones de ondas gravitacionales. Es absolutamente increíble una cosa así. Primero porque este tipo de ondas, las ondas de gravitación, que las predijo Einstein hará cosa pues de, no sé si fue en la década de los años 30 o años 20 o una cosa así, no ha sido hasta 2015 o 2016 que gracias al observatorio LIGO, que era un observatorio que por inferometría láser es capaz de ver ondas de gravitación, que básicamente son son ondas que se generan en el universo si dos cuerpos muy masivos, de estrellas de tipo como el Sol o más grandes, bailan conjuntamente, y esas ondas de gravitación en realidad serían como contracciones en el espacio-tiempo que son invisibles
y que de alguna manera nos cruzarían a todos, ¿no? O sea, son pequeñas ondas que de alguna manera moverían nuestros cuerpos, ¿no? Haciendo que varíen, digamos, nuestro peso. Lo increíble no es que exista este tema que, bueno, llegó a la opinión pública, como digo, en 2015, sino que ya tienen proyectos para ir modificando esas ondas, ser capaces de poner información en ellas. Esto es absolutamente increíble, es decir, yo pensaba que la humanidad estamos muy lejos de ser capaz de lograr una cosa así, en el sentido de que hace falta muchísima energía para lograr algo así. Esto que prácticamente ni siquiera se plantea en películas de ciencia ficción, es un proyecto secreto de los militares, ¿no? Pero es que como eso hay mucho más. Están trabajando en antigravedad, con lo que se llaman materias exóticas, es decir, formas de estados no convencionales de materia, que lo que puedan hacer, digamos, es vencer la atracción gravitatoria del planeta y con ello lograr nuevas formas de propulsión, ¿no? A mí me parece, dentro de lo que son las materias exóticas, que hay varias en estos 38 expedientes, hay quizás una que me llama mucho la atención, que es la materia de masa negativa, algo que también es absolutamente desconcertante y que era pues hasta ahora algo casi impensable. La materia de masa negativa. Qué extraño monstruo debe ser eso, ¿no? Sí, bueno, la forma más sencilla de explicarlo es si tú, por ejemplo, coges un objeto de masa positiva, pues vamos a poner, por ejemplo, una piedra, y la empujas, la piedra esa se acelera en el sentido de la fuerza que tú aplicas. Es decir, si tú le das un empujón por ejemplo, a un carrito, el carrito va en la dirección que tú le has puesto. La particularidad de la masa negativa o de la materia de masa negativa es que se acelera en la dirección contraria de la fuerza que tú aplicas. Es decir, es como si tú lanzaras una piedra y al ejercer fuerza con tu brazo, la piedra saldría en la dirección contraria al sentido con la que tú has tirado con el brazo. Una cosa tan absurda como esta, que ya no es ciencia ficción, como quiero decir, pues es ahora mismo fruto de investigación para hacer sistemas de propulsión por el espacio, ¿no? De hecho, varios de todos los proyectos que tenemos aquí están muy orientados a que la humanidad se mueva por el sistema solar y por el resto del universo en tiempos realmente cortos, ¿no? Quizás en ese sentido el experimento que yo creo, o el proyecto que yo creo que es más increíble en ese sentido, bueno, realmente son dos. Uno son los agujeros de gusano transitables, que también otra vez es pura ciencia ficción, y es como lo muestran en las películas, que de repente un gente de otras dimensiones o de otras galaxias pueden curvar el espacio y atravesar por ese agujero de gusano y presentarse aquí en 2 minutos. Exactamente, esa es la idea. Pero el problema es que cuando tú ves los informes, son absolutamente avanzados. O sea, no estamos solamente a nivel de física, sino casi ya a nivel de ingeniería. El problema que ellos han detectado es que cuando tú entras dentro de un agujero de gusano, el agujero de gusano colapsa. Es decir, tú entras en él, eres una materia, y el agujero de gusano se cierra sobre ti y quedas de alguna manera perdido para siempre. Entonces ellos lo que están buscando es una manera real de mantener el agujero de gusano abierto mientras una nave interestelar penetra en él. Y para ello tienen que buscar formas de energía negativa, formas de energía extrañas, etcétera, etcétera. Como digo, me parece apasionante, de verdad, que este tipo de cosas, si bien muchas de ellas no se han conseguido todavía, cuando tú ves los informes te das cuenta que están, si bien no cerca, pero sí resolviendo muchos problemas de física y de ingeniería para hacer esto realidad. En realidad lo que estamos asistiendo aquí es a la física o al mundo que tendremos dentro de 40 años. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional.
Esta noche con Miguel Ángel Ruiz hablando de temas de ciencia ficción que ya son realidad. Una puntualización, todo esto lo ha sacado de informes que se pueden desclasificados de la DIA, ¿no? De la DIA, sí. Sí, con fecha 19 de enero, este año. No son locuras de conspiranoicos, sino datos reales sacados de los mismos informes oficiales. Casi para terminar, extracción de energía de vacío. Sí, ese quizás sería uno de los proyectos estrella. Se sabe que eso es lo que se llama energía del punto cero. Se sabe que en un sistema, cuando un sistema, digamos, está en equilibrio, está tranquilo, la energía no es cero. Entonces, lo que están tratando de hacer es cómo poder generar esa energía del vacío, porque esto tendría casi para la humanidad el significado como de volver a descubrir el fuego. Es decir, esto supondría un adelanto tecnológico tan grande para la humanidad que el que sería un acceso ilimitado a energía, que como sabes siempre ha sido uno de los grandes problemas, el petróleo, etcétera, cómo conseguir energía. Si esto se logra, como digo, la revolución absoluta sería como el fuego 2.0. Stargate también, puertas estelares, como la película que podamos pasar de aquí. Claro, sería como una especie de evolución de los agujeros de gusano, ¿no? Y también quizás el Warp Drive, que es el sistema de propulsión por curvatura de espacio-tiempo. Se sabe que dentro del espacio nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, salvo que tú estires y contraigas el espacio, como pasa, por ejemplo, en un agujero negro. Entonces, se sabe que el espacio, el universo se extiende, ¿no? Se expande más rápido que la velocidad de la luz, y gracias a eso hay un invento que de hecho ya tiene incluso una patente de cómo una nave que expande el espacio-tiempo delante de ella y lo contrae a su paso, podría moverse dentro del universo por a velocidades mayores de la luz. En las tablas que se publicaron, en algunos de los informes que se han filtrado, hablaban de determinados, digamos, velocidades de viaje asociados a determinadas energías que podrían hacer, y uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, era con una energía tremendamente alta que quizás en la humanidad todavía no podemos generar, pero que ya lo han calculado, podríamos llegar a Marte en 193 segundos. 193 segundos. Y te prometo que esa cifra no me la he inventado yo, Miguel, está escrita en los informes. Además, en esos informes, Miguel Ángel, hablan de nuevos materiales que a mí me deja loco. Cristales metálicos o tecnologías de nuevo diseño, como cabinas especiales para nuevas aeronaves, nanosatélites propulsados por láser, computación cuántica, que de eso ya se está hablando mucho ahora. Todo eso nos espera. Y una cosa que a mí me parece fundamental, que es la materia programable. Materia que adopta la forma que tú quieres en base a un algoritmo. Quizás sea lo más cercano a ese metal líquido que había en la película Terminator 2, una especie de protopartículas que se unen entre ellas y que forman el objeto que tú quieres que hagan. Uh-huh. Si esto es lo que nos han dejado conocer, lo que estarán haciendo en secreto, ¿verdad? Claro, por eso te digo, esto es una mirilla al futuro. Esto es, en el fondo, pues la ciencia, no de hoy, la ciencia ficción del mañana casi hecha realidad. Por lo menos ya planteada en sesudas ecuaciones y en sesudos trabajos de investigación. ¿Y no te da miedo? Bueno, lo han desclasificado ellos. El problema es que habrá, lo que tú dices, que habrá que no sabemos. Y si son capaces de utilizar esta tecnología, ¿qué no estarán utilizando para controlarnos a nosotros por ser un poco conspiranoico, no? Exactamente, ya sabes que estamos siempre vigilados. Miguel Ángel Ruiz, con su sección, yo no sé cómo llamarla, de conspiraciones reales. Gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues en Facebook Miguel Ángel Ruiz o en mi página web deep-politics.com. Documento secreto lo podemos llamar también, ¿te parece? Perfecto. Te veo prontito por Cantabria Infinita. Fuerte abrazo, gracias por hasta pronto. Traernos un pedacito de ahí, la verdad esa que nos esconden. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Hola, buenas madrugadas ahí en España. Les habla José Luis Sauceda Sánchez desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Llevo 1 año y 6 meses aquí. Muchas gracias por el programa y que os escucho todos los sábados. Me gustaría que fuera todos los días, pero no puede ser. Muchas gracias y buenas noches. Entrevistando a uno de los testigos y nos remontamos a julio del año 2005. Los protagonistas son 2 guardias civiles condecorados, con una carrera intachable, escépticos donde los haya. De hecho, incluso me reconocían dentro del propio cuartel de uniforme en plena hora de trabajo, mientras hablábamos de aquello, que ellos se mofaban, hablaban de estas cosas, hablando claro y en plata, como que eran chorradas, ¿no? No les daban ningún tipo de crédito, hasta que aquella noche, sobre las 3:30 de la madrugada, que sabes que es una hora clave, pues circulando por esa autovía, Miguel, totalmente desierta, también algo muy particular dentro del fenómeno OVNI, en esas horas pues no circulaba nadie, y de repente os ven una luz en el cielo, una luz estática que les llama la atención a través del parabrisas. Conforme van ganando terreno por la carretera, se dan cuenta de que prácticamente están ya debajo de esa luz, fuera lo que fuera, y esa luz comienza a descender. En ese mismo instante comienza a caer hacia ellos en vertical. Déjame que aproveche para saludar a todos los cuerpos de seguridad del Estado que nos escuchan en todas las partes de nuestro país. Seguramente lo están escuchando en este momento ahora, para poner los pelos de punta a veces salud que te cae encima, ¿no? Sí, porque además, a colación de lo que tú has dicho, Miguel, sabes que la Guardia Civil, la Fuerza de Seguridad del Estado del ámbito rural, sabes que viven en primera persona muchísimos episodios de corte insólito, ¿no? Retomando la experiencia, bueno, aquello se les cae encima, ¿no? Sea lo que fuera, se les cae encima, y lo único que les da tiempo es a dar un volantazo, prácticamente paran en la cuneta, porque, digo, fuera lo que fuera, incluso ellos pensaban luego, me lo decían, con el pulso todavía tembloroso, fíjate, estamos ya en el 2019, ya ha llovido, y todavía cuando lo contaban se emocionaban, de que pensaban que, bueno, que aquello era pues un helicóptero, un avión que iba a aterrizar de emergencia y que se les caía encima y que ahí se acababa todo, ¿no? De hecho, uno de ellos salta del coche, se cubre la cabeza con las manos, gritando mis hijas, porque es el último momento. Pasan unos instantes y no solamente, Miguel, no se estrella nada, sino que con lo que se encuentran es con un silencio sepulcral, un silencio también muy característico de los no identificados. Cuando abren los ojos y reaccionan, lo que tienen encima de ellos, Miguel, es un objeto discoidal, físico, metálico, de un color metálico oscuro, de unos 40 metros de diámetro, poca cosa, que cubre prácticamente los 4 carriles de la autovía sobre la vertical del coche patrulla, con los pilotos encendidos en mitad de la madrugada. Para seguir teniendo los pelos de punta. ¿Y? Bueno, la primera reacción de Víctor, nombre por anonimato, pedido expresamente por ellos, ya sabes cómo funcionan estas cosas, pues es la de echar la mano a la pistola reglamentaria, desenfunda, pero fíjate, dejamos ahí esa nota de humor. Me decía él todavía también con esos nervios, que el hombre pensó, bueno, a ver si esto va a ser un prototipo secreto de vete tú a saber qué, y voy yo y le pego un tiro. Esa fue la reacción de este hombre, ¿no? Fíjate que discurría en ese momento. Lo siguiente, Miguel, fíjate, y también él me hace llegar, mira, Jorge, a mí lo que me llama la atención, no sé si era más el hecho de comprobar que yo mismo me encontraba en un estado, porque podía haber estado, fíjate, para tirar a correr campo a través y no aparecer. Sin embargo, él mantuvo una cierta calma, hasta el punto, Miguel, de que él da la vuelta al coche patrulla, abre el maletero del coche, coge una cámara de fotografía, ¿sabes?, de estas que llevan para los atestados, para tomar el testimonio del accidente, y él dispara una fotografía con flash, porque era de noche. Para cuando va a lanzar el segundo disparo, se dan cuenta de que detrás de ellos hay una furgoneta de la empresa de reparto de paquetería. El conductor se ha bajado del vehículo, se ha orinado encima y está con la boca abierta mirando aquello, absolutamente, pasmado, ¿no? ¿Y la historia continúa? La historia continúa y la verdad es que continúa mucho más fuerte. Resulta que, bueno, lo siguiente que hacen es intentar hacer reaccionar a esta persona está en shock, no reacciona,
aquel agente vuelve a disparar esa segunda toma fotográfica, y cuando el flash de la cámara dispara ese segundo fogonazo y no antes, el objeto, Miguel, en absoluto silencio, manteniendo la misma altura, comienza perpendicular a la autovía a desaparecer, a alejarse de la situación. Ellos suben al coche patrulla, aquel señor de la empresa de reparto se queda allí boquiabierto en aquella situación surrealista, ellos dos siguen acelerando para intentar dar el alcance, nada más lejos de la realidad, el objeto queda un risco bastante rápido hacia la izquierda y que campo a través se pierde en dirección Sevilla. Lo que hacen a continuación es lo que ellos llaman una papeleta, si tienen que hacer un informe oficial, les guste o no, como te decía, eran personas que se mofaban del asunto, pero había que hacer esa papeleta, de igual al temor al ridículo, y más siendo dos personas, como te digo, con una carrera tan intachable. Lo curioso, Miguel, es que, primero, ellos se ponen en contacto con el aeropuerto de Morón para tratar de averiguar si efectivamente se estaba llevando a cabo algún tipo de prueba, etcétera, etcétera. Les corroboran que no solamente eso, sino que no se ha detectado absolutamente nada en el radar. Y esa papeleta la alzan al superior, y al día siguiente, ¿qué se encuentran? Se encuentran con que un militar de alto rango, no me quiero poner conspiranoico porque ya sabes cómo van estas cosas, pero testimonio de ellos mismos, especializado en estos temas, muy entrecomillado, ¿vale? Porque esto, en fin, hay que cogerlo con pinzas, les interroga por separado para ver qué es lo que había ocurrido aquella madrugada. ¿Y no les dicen que guarden silencio? Bueno, no solamente eso, sino que de alguna manera requisan esa información. Bueno, suena un poco a refrito porque hemos escuchado muchísimos casos que terminan de esa misma forma. Pero bueno, ellos más que eso, fíjate, Miguel, ellos les queda la mofa, ¿no? Porque de repente la historia da un giro 180 grados y esa mofa es hacia ellos. Es decir, los compañeros no cesan de gastar bromas, de reírse. Mira, lo de los ovnis. Exactamente, ¿no? El extraterrestre, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Pero ellos, fíjate, Miguel, y con esto yo creo que redondeamos la historia porque es una de las más impactantes del libro. Ellos me decían, uno de ellos concretamente, casi con lágrimas en los ojos, repito, esto fue en el año 2005, ha llovido ya lo suyo, y todavía me confesaba dos cosas. Una, me decía, Jorge, todavía a día de hoy, como puedes comprobar, lo cuento, y realmente para mí sigue siendo un problema. De hecho, me costó lo mío, que quisieran contar aquello. Y el otro me comentaba, fíjate que nosotros nos reíamos, jamás en la vida volveremos a reírnos de estas cosas, Jorge. Del estado de seguridad, por la Guardia Civil, a veces pasan cosas curiosas. Solamente vas a contar esta historia, prepárala del extraño inquilino para dentro de poquito, ¿te parece, Jorge? Perfecto, cuando tú quieras, Miguel. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, documento ovni con 2 O's, documentoovni@gmail.com, y me tenéis en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y atentos, cuidado esta noche por ahí en las carreteras. Un buen viaje para todos, pero de vez en cuando vigilar el cielo. Fuerte abrazo, Jorge. Muy fuerte. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola, buenas noches. Tiempo de redes sociales, que nos cuentes un poco. Vaya programa intenso como hemos tenido hoy, ¿eh? Muy intenso, con muchísimas llamadas, con mucha gente en las redes sociales esta noche. La verdad que más de lo acostumbrado, todos muy atentos a los relatos que nos ha estado contando Carlos Canales. Y el resto de los invitados Exactamente, sí, te estoy hablando ahora de la primera hora, luego la segunda hora con Miguel Ángel Ruiz, ahora también con la última sección. Bueno, la verdad es que ha sido una noche que ha sido muy muy emocionante para todos desde los dos lados de la radio. Hemos ganado oyentes nuevos, además, que nos han descubierto esta noche. Sí, tú lo has mencionado antes, nos escribía un oyente desde el Sáhara, amigo del programa, nos ha descubierto y estaba entusiasmado escuchándolo. Tenemos muchísimos saludos, si quieres te voy enumerando. Por favor, tenemos tiempo esta noche. Déjame un poquito de música, vamos con ello. Es que me gusta esta musiquita. Ya lo notamos. Cuéntame. Mira, nos ha escrito desde Barranquilla, desde Colombia, nos saluda Modesto Antonio Díaz, desde Brasil, Sao Paulo, un viejo amigo del programa, Francisco Javier Ropero, que en alguna ocasión ya le hemos entrevistado. David Caballero nos escribe desde Argentina, nos saludan desde Sahuira, Marruecos, desde Colombia, Amanda Sánchez, desde Florida, Jacksonville, y Adrián Guzmán, que nos oye esta noche desde Gualaceo, en Ecuador. ¿Has estado en Gualaceo? ¿En Ecuador? No, en Gualaceo. No, Gualaceo no. ¿Gualaceo, Ecuador? Pero pues seguramente voy a ir este verano. Ahí nos tienes que llevar. ¿Sí? Sí. Seguramente vamos a ir este verano. Estábamos invitados para ir a hacer
primero conocer la Cueva de los Tallos y dar una vuelta por ahí, y seguramente vamos este verano. Digo que alucino por la cantidad de gente que nos escucha y los diferentes países, ¿verdad? Sí. Y habría que recordar que hicieran eso de los corresponsales en los diferentes países del mundo. Si tenéis historias que contarnos, estéis donde estéis, que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Sí, porque queremos seguir grabando esa sección con los oyentes del Espacio en Blanco que viven en los... No nos importa, en los 4 puntos cardinales del planeta, contándonos un poco, tomando el pulso al misterio y bueno, trayéndonoslo aquí, al Espacio en Blanco para... Vale. Y tenemos un mapa donde salen los puntitos desde donde nos escucha la gente. Yo estoy muy intrigado. Hay un punto en mitad del Pacífico, que no hay nada. Si estáis ahí escuchándonos, igual es un barco. Y si alguien latino que está en un barco americano por ahí en la flota del Pacífico, escribirnos y decirnos que estáis ahí escuchando, a ver qué es ese punto, porque no lo localizamos. Para aclarar el enigma. Sí. Estamos haciendo trabajar a Rubén, haciéndole subir y bajar la música. Yo también quería dar las gracias, Miguel, a muchos oyentes que nos están mandando relatos de ficción. Vale. Otra cosa que estamos dentro de poquito, va a haber muchas sorpresas con todo eso. Sí, nos iremos poniendo en contacto poco a poco, tener paciencia con todos vosotros para daros las gracias y deciros que estamos ya trabajando sobre esos relatos y que en breve pues podréis escucharlos aquí en el programa Dramatizados. Nuestros compañeros están trabajando en ello, Benigno Moreno y otro grupo de compañeros, veréis qué cosas tan increíbles hacen. Dar las gracias a la gente que no lo hicimos. En Murcia fue increíble la cantidad de gente que había, ¿verdad? Qué bonito estar con todos ellos. Allí estuvimos todos hasta las 12 de la noche. La verdad es que hubo un lleno total. Ajá. Y bueno, recibimos muchísimo cariño de mucha gente que vino bueno, de hecho, hubo una cosa muy graciosa que nos comentó Antonio, y es que habían venido tanta gente desde fuera que de hecho los menos eran los de Murcia, los ¿no? De Murcia, sí. Éxito apoteósico, decían nuestros compañeros que habíamos tenido. Vamos a seguir viajando, tenemos varias sorpresas, ya podemos casi empezar a adelantar. Vamos a hacer un programa desde un lugar súper original donde nunca se ha hecho un programa de radio. Ahí estamos de locos, la Cueva del Agua desde Jaén. Ya veréis qué sitio, ¿no? Ya veréis qué sitio, ya veréis qué cantidad de cosas curiosas vamos a hacer ahí. Y la próxima salida, Canarias. Nos vamos a Canarias, nos vamos a Santa Cruz de Tenerife esta vez y vamos a estar allí, ya sabemos, ya podemos dar fechas. El 11 de marzo haremos un programa abierto de cara al público donde desde ya os invitamos. Será en el TEA, en la Biblioteca Municipal de allí de Santa Cruz de Tenerife, y lo vamos a grabar un poquito antes de lo habitual, a partir de las 7 de la tarde. Ya os invitamos a que os vayáis acercando por allí, y de momento es todo lo que podemos decir. Os iremos dando más información, una página web, una forma de saber algo más, ¿no? De momento lo dejamos ahí en el aire, nos queda todavía un mes por delante y estamos en ello, preparándolo a tope. Últimamente tenemos sorpresas, hay música en el programa, etcétera. Me dicen que no somos los únicos en hacer un programa desde una cueva. Desde esa cueva somos los únicos que vamos a hacer el programa La Cueva del Agua. Echad un vistacito por ahí porque es un sitio súper fascinante, en Quesada, en Jaén. Preparaos, va a haber muchas sorpresas. Ganadores y nos vamos. Pues tenemos a Betty Izuel de Huesca, a Juan Domínguez desde el Facebook, a Iñaki Díaz de Zaragoza, Fernando de Po de Madrid y Beatriz Herrero de Castellón. A los 5 deciros que nos escribáis un correo electrónico con la dirección postal a la que queréis que os enviemos los libros y daros la enhorabuena. Gracias a todos, gracias Rosa. Hasta la semana que viene. Terminamos por hoy, como siempre ha sido un placer estar juntos, pasar este tiempo de radio. Espero que os haya gustado a las personas que han venido a vernos esta noche.